Ok, perfecto. Damos unos minutos para que se conecten todos. Bueno, creo que ya estamos casi todos. Somos alrededor de 30. Y bueno, en lo que se sigue conectando alguien más, voy aclarando la duda de Juan, que creo que ya se conectó. A ver, entonces, comentábamos, Juan, aquí que lo que tenemos son las preferencias del Banco Central y que cuando son círculos significa que el Banco Central tiene un doble mandato, que sería crecimiento e inflación, y el crecimiento se mide pues a través de una situación de que buscas pleno empleo, ¿no? Pleno empleo y una meta de inflación, que decíamos que es como el caso de Estados Unidos. Y cuando tienes una elipse horizontal, alargado de manera horizontal, lo que tienes es una sola meta, un solo mandato. Y en este caso se trata de un mandato de mantener la inflación baja y estable. O sea, es una situación donde tú buscas solamente ese fin, que es mantener tu inflación baja y estable, y estás dispuesto a sacrificar crecimiento económico si es que eso es necesario para mantener tu inflación baja y estable, que será como el caso de México. Y en el caso C, donde beta es menor a 1, tenemos pues estos elipses verticales, donde ahora tienes también un solo mandato, pero aquí solamente te interesa el pleno empleo, indistintamente de que si eso ocasiona inflación o no. Entonces, tú estás dispuesto a sacrificar la meta de inflación a cambio de lograr una situación de pleno empleo. Desde luego este es un caso pues más extremo, donde pues yo creo que no existe un caso en el mundo, donde al menos no ahora, donde sea esto, donde lo que se busca es el pleno empleo a costa de la inflación. No creo que haya algún caso particular así en el mundo. Así es que lo que más vamos a encontrar es o que tienes ese doble mandato, o bien que tienes una meta de inflación. Sobre todo los países que hacen inflation targeting, los países que hacen inflation targeting o siguen el régimen de metas de inflación, se comportan como el escenario B, donde la beta va a ser mayor a 1, donde tú tienes la meta de inflación y no importa si hay que sacrificar crecimiento, siempre y cuando el objetivo sea alcanzar la meta de inflación. Eso es lo que significa estos elipses.
No sé si hay alguien más con alguna otra duda o ya avanzamos. Ya no se ha conectado nadie más, así es que creo que ya regresamos al equilibrio. Vimos esto, resolvimos aquí lo de la regla monetaria, vimos cómo llegamos a este asunto y creo que hasta ahí nos quedamos. ¿Algún otro punto más o todo bien? Bueno, creo que todo claro. Llegamos entonces desde esta regla, desde esta función de pérdida, llegamos a la regla monetaria. Y la regla monetaria nos dice entonces que la brecha del producto, que es el producto observado y el potencial, va a ser igual a la brecha de la inflación observada y la inflación potencial, y los parámetros que van a influir, que van a regular, que van a equilibrar, que van a, de alguna manera, a mediar entre estas dos brechas, son precisamente alfa y beta. Y la importancia de la pregunta que hacían los dos, tanto Fernanda como Juan, es porque Fernanda preguntaba por alfa y Juan preguntaba por beta. Y alfa y beta están aquí, que son importantísimos, porque alfa lo que mide es la elasticidad de la economía real, de la inflación, perdón, la elasticidad de la inflación a la economía real. Alfa mide la elasticidad de la inflación a la economía real. Mientras beta muestra las preferencias del Banco Central. Entonces, si tuviéramos un beta que es mayor a 1, como en el caso de un Banco Central que tiene como mandato principal lograr su meta de inflación, bueno, entonces aquí vamos a tener que va a haber una respuesta muy grande de la brecha de la inflación a lo que ocurra con el producto. Pero si por la contra alfa fuera pequeñito, lo que vamos a observar es que lo que le ocurra al producto se va a contagiar de manera muy limitada a la inflación. Cuando un alfa es pequeñito, normalmente es porque estamos en una situación lejos del nivel de pleno empleo o lejos del nivel del producto potencial, lo cual implica que en tu economía hay altos recursos ociosos. Cuando hay altos recursos ociosos, puede crecer la economía y eso no se va a transmitir a la inflación. Eso es lo que significa alfa. Cuando tenemos un valor de alfa grande, entonces tenemos que estamos ya sobre nuestro producto potencial o arriba del producto potencial, depende de qué tan grande, y entonces cada punto porcentual que la economía crezca por encima del potencial se va a traducir en un aumento de inflación. Entonces, alfa también se va determinando por el nivel de recursos que existen en la economía, mientras que beta lo que va a medir es la preferencia del Banco Central. ¿Qué quiere hacer el Banco Central? ¿A qué le da más peso? ¿A la inflación? ¿Al producto? ¿O ambas? Eso es lo que voy a tener. En función de esto, en función de estas dos, y aparece el signo negativo, es por la pendiente que va a tener la regla monetaria. La regla monetaria va a tener una pendiente negativa y la vamos a ver de esta manera. Aquí tenemos la regla monetaria, ya la derivamos, y esta regla monetaria gráficamente se puede derivar de la siguiente manera. Mande, Andrea. ¿Quieres que te abra el micrófono? Nada más deja ver cómo se hace eso aquí. Creo que ya todos tenemos abierto. Excelente, excelente. Perfecto. Mande, Andrea. Es que yo vi y ve que tenemos como parámetros alfa y hay otra que se llama A como tal. Son diferentes, ¿verdad? Porque A yo Sí, tengo que es la sensibilidad del producto a la tasa de interés y alfa es la sensibilidad del producto a la inflación. es correcto, es Ok. correcto. Así como lo acabas de comentar, es eso. Que, déjame regresar un poquito. Es donde están las tres ecuaciones. Es esta, ¿no? Tú te refieres a esta A, te refieres a esta alfa. Y en efecto, A es la elasticidad del producto a la tasa de interés y alfa es la elasticidad de la inflación a la brecha del producto. Son diferentes en efecto. Ok, gracias.
Nada. Y comenta Maite, dice, hay un PDF que está en Google que te ayuda mucho a comprender esto, no sé si lo pueda adjuntar por acá. Sí, claro, Maite, sí, sí, adelante, compártelo aquí con tus compañeros y adelante, ¿no? Revísenlo. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver dónde andábamos. Vamos por acá. Bueno, lo que tenemos entonces es la regla monetaria. Y esta regla monetaria, que ya la derivamos nosotros de manera algebraica, utilizando algunas herramientas de cálculo para hacer las derivadas, eh, ahora la vamos a derivar, o la vamos a obtener más bien de manera gráfica. Entonces, de este lado tenemos nuevamente nuestra inflación, nuestra tasa de inflación, y tenemos ahora del otro lado la tasa de crecimiento del producto. Este marco, este plano es el mismo que ¿no? O sea, es este plano y este plano. Y aquí teníamos los círculos de preferencias o los elipses, según fuera el caso. Entonces, es el mismo plano, fíjense. Es el mismo, ¿no? Aquí están los círculos. Lo único que está ocurriendo es que se le está agregando esta recta, que esta recta es la curva de Phillips. Esta es la curva de Phillips. Entonces, estos círculos están mostrados por las preferencias del Banco Central, que recuerden, estos círculos van a ser una función del valor de beta. En este caso, los círculos significan que beta vale 1. Si beta valiera mayor a 1, entonces tendríamos elipses horizontales. Si beta fuera menor a 1, tendríamos elipses verticales. Pero el resto de pasos se van a cumplir. Aquí tenemos entonces con una primera curva de Phillips. Esta curva de Phillips nos dice que habría aquí una inflación esperada del 2%. Aquí tenemos una inflación esperada del 2%, la cual de paso coincidiría con la meta de inflación. Aquí la meta de inflación es del 2%, y en el punto A coincide con el nivel de producto potencial. Entonces, en este nivel, la curva de Phillips es tal que se alcanza la meta de inflación y el producto y la meta de crecimiento del producto, ¿no? Esto es lo que vale. Ahora, cuando la curva de Phillips hace tangencia con otro de los círculos de preferencias mostradas por el Banco Central, cuando hace tangencia, recuerden que cuando ustedes veían en sus clases de micro, en qué momento era óptimo las decisiones de consumo, ¿sí? De una persona, pues es donde hacían tangencia precisamente la restricción presupuestal y la curva de indiferencia. Lo mismo ocurría con el productor, cuando la isocuanta y la isocosto se juntaban en un solo punto, ahí es donde era el momento óptimo. Por eso es que aquí también se determina ese punto óptimo donde se cruzan la curva y la recta que representa la curva de Phillips, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Bueno, ahí Maite ya les compartió, los documentos. Adelante para que se vayan familiarizando con esto. Y ahí en este otro punto, fíjense qué es lo que tenemos. Esta es una curva de Phillips Curve por las siglas en inglés, donde la inflación esperada sería del 3%. En este punto B, la inflación ahora sería tal vez del 3%, porque cuando yo alcanzo mi producto potencial, yéndome sobre la misma curva de Phillips, cuando yo alcanzo el producto potencial, la meta de inflación es ahora pero la inflación observada es ahora del 3%. Por eso es que en esta curva de Phillips, la inflación esperada sería del 3%. ¿Qué pasa con el otro círculo? En el otro círculo, que se marca con el punto C, que es donde hace tangencia con la curva de Phillips, ahora tengo que la curva de Phillips tiene una inflación esperada del 4%. ¿Por qué? Porque si me sigo moviendo sobre esa curva de Phillips, voy a llegar hasta el producto potencial, y el producto potencial ahora me arroja como resultado una inflación del 4%. Lo mismo podría ser si sigo trazando más círculos de indiferencia, ¿no? Si tuviera uno más y una nueva curva de Phillips, ¿cuál sería la otra inflación? La inflación esperada es aquella que me llegue junto con el producto potencial, que a lo mejor ahora sería 5 o 6, depende de qué tan grande sea eso.
¿ok? Entonces, eso es lo que nos muestra esta curva de, esta forma de representar a la curva de Phillips y a las preferencias del Banco Central. Ahora, cuando nosotros juntamos estos tres elementos, estos tres puntos, C, B y A, nosotros derivamos precisamente la regla monetaria, que igual está en inglés, the monetary rule, pero esta es la regla, que esta regla monetaria, aquí, como tengo el signo negativo, por eso es que tiene esta pendiente de esta forma, la pendiente negativa. La curva de Phillips, pues tiene una pendiente positiva. En diferencia, porque aquí no hay propiamente una pendiente, ¿no? Y de esta manera, entonces, nosotros tenemos ya en conjunto las decisiones vistas del Banco Central medidas por beta, la pendiente de la regla monetaria que va a depender de alfa y beta, y la pendiente de la curva de Phillips que va a depender de alfa. Así es como se deriva de algebraica, de manera gráfica, la regla monetaria. De manera gráfica, el modelo lo podríamos representar así. Yo tengo de este lado la tasa de interés, en la gráfica de arriba la tasa de interés, recuerden, real. En el eje de abscisas tenemos la tasa de crecimiento del producto, ¿sí? Sobre este mismo plano, en una segunda dimensión, tenemos a la tasa de inflación aquí y tenemos al nivel de producto abajo también. Por lo tanto, podríamos tener de alguna manera aquí lo que pasa en el mercado monetario, en la gráfica de arriba, y abajo lo que pasa en la economía real, ¿sí? Viene la curva IS en la parte de arriba del mercado monetario, la curva IS que tiene una pendiente que es menos 1A. ¿Se acuerdan? Hace rato que me preguntaba alguien de ustedes cuál era la diferencia entre A y alfa. A era la elasticidad del producto a la tasa de interés. Bueno, es el recíproco de eso, nos va a dar el tamaño de la pendiente. El tamaño de la pendiente, que es negativa, ¿no? La relación entre el producto y la tasa de interés. Entonces, a medida que A sea más grande, si A es más grande, el valor de este cociente se va a hacer más chiquito. Si se hace más chiquito este resultado, ¿qué voy a tener con la pendiente? Que se va a aplanar, ¿no? Como dijera nuestro hoy líder espiritual, doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Se va a aplanar la curva en este caso. Entonces, vamos a tener una menor pendiente. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo una menor pendiente? Si yo tuviera aquí una menor pendiente, déjenme poner ahí de manera gráfica algo. Cuando A se hizo más pequeñito, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Cuando A se hizo más grande, el valor de esto fue más pequeñito y entonces la pendiente tendría que ser menor. Así es que si yo tuviera una menor pendiente, ocurriría esto. Y entonces, ¿qué pasa cuando esta situación está así? Que ante un pequeño movimiento en la tasa de interés, hay un impacto grande sobre el nivel del producto. Y a la contra, si A fuera pequeñita, el resultado de esto se haría mucho más grande. Y si se hace más grande, entonces vamos a tener una pendiente más o menos de este tipo, donde ante movimientos grandes de la tasa de interés, el efecto sobre el producto será pequeño, será poco el impacto, ¿no? Entonces, eso es lo que mide la elasticidad en este caso. Esta situación también la podemos conectar con lo que pasa aquí abajo. En este otro mercado, donde tengo a la tasa de inflación y está el nivel del producto, sobre Y tenemos el nivel de producto potencial. Aquí donde está el nivel de producto potencial, se conecta en la parte de arriba con la curva IS y conecta con la tasa
natural de interés, la tasa real natural de interés. Recuerden que esta tasa natural es la que equilibra la demanda y la oferta de crédito. Así es que si equilibra la oferta y la demanda de crédito, entonces significaría que en ese punto vamos a alcanzar nuestro producto potencial, el nivel óptimo donde estaría también Nairo. Así es que aquí conectamos con el nivel de producto potencial. Y como ahí estamos sobre el nivel de producto potencial y estamos sobre Nairo, entonces tendríamos también nuestra meta de inflación alcanzada. Así es que en este punto de equilibrio único, tendríamos que el producto potencial es consistente con la tasa natural de interés y la meta de inflación del Banco Central. Las otras rectas que tenemos, en este caso, esta con pendiente positiva, es la curva de Phillips. Y la curva de Phillips aquí nos dice que la inflación esperada es la meta de inflación. Es la meta de inflación. Y la pendiente viene dada por el valor de alfa, ¿no? Entre más grandote sea alfa, mayor será la pendiente, y entre más pequeño, menor será la pendiente. Por el otro lado, lo que tenemos es la regla monetaria, esta regla que acabamos de derivar. De hecho, nosotros aquí podríamos trazar estos círculos de indiferencia que muestran las preferencias del Banco Central y podríamos tener otra vez este mismo plano, ¿no? Este plano que tenemos aquí y arriba la otra gráfica que estamos mostrando. Y esta regla monetaria entonces viene dada por la inversa de -1 entre alfa beta, que alfa beta, como vimos, es esta parte. Esta es la pendiente, en este caso, pues representada por el inverso, el recíproco de esos valores. Así es como se mostraría el modelo de manera gráfica. ¿Alguna duda, pregunta? Ok, bueno, en este contexto tenemos que hablar también de la regla de Taylor, ¿no? Acuérdense que la regla de Taylor eh, hace una diferencia con la regla monetaria en el sentido de que la monetaria muestra la relación entre inflación y producto y la de Taylor muestra la relación entre tasa de interés y producto. Entonces, cuando hablamos de la regla de Taylor, tenemos que comentar sobre este trabajo de economista Lance Taylor en los 90, donde él demostró de manera empírica que la economía de Estados Unidos, principalmente las decisiones de política monetaria del Banco Central de allá, de la Fed, se comportaban con una regla. Es decir, había una cierta relación entre el movimiento en la tasa de interés, de inflación y el producto. De ahí entonces que se derivan estas famosas reglas de Taylor, que esta es, digamos, la más natural, la más pura, que ya después de ahí se podría ir adaptando a diferentes economías. La regla de Taylor nos muestra que la tasa de interés de mercado, la tasa de interés de mercado, va a ser igual a la tasa natural de interés, más la inflación observada en la economía, más beta, que beta es el parámetro que acabamos de ver, tiene que ver con las preferencias del Banco Central, que va a multiplicar a la brecha de la inflación, es decir, la inflación observada y la meta de inflación, ¿no? En este caso, pi estrella se refiere a la meta de inflación. Más alfa, que va a multiplicar a la tasa de crecimiento del producto, pero la tasa de crecimiento comparada respecto al potencial. YT es el producto observado y Y es el crecimiento, es el producto potencial. Entonces, todo esto que está aquí adentro es la tasa de crecimiento respecto al producto potencial. O sea, ¿qué tanto tu economía crece o está del producto potencial? No respecto al periodo pasado, ¿no? Sino respecto a el producto potencial. Creo que esto nos puede ayudar, dice Rafael. ¿Cómo que nos puede ayudar, Rafael? No entiendo el comentario.
Bueno, a ver, ahorita sí, ahí profundizas en lo que estás diciendo. Bueno, ok. Antes de que se pongan a subir archivos, si quieren, mejor pongan ahorita atención en esta parte. Sí, bueno, todo lo que estoy exponiendo sale de Karlin y Soskis. Este modelo, como les dije la vez pasada, está resumido en Karlin y Soskis, y desde luego ahí está todo explicado. Pero bueno, aquí les trato de interpretar de una manera un tanto tal vez más sencilla, espero que lo logre, lo que dicen Karlin y Soskis. Pero sí, desde luego, si quieren repasar el modelo original, está en este trabajo de Karlin y Soskis. Bueno, Andrea, esa es una cosa, pues, extraña, son cosas de las ciencias ocultas de la economía. De acuerdo a mucha gente, de acuerdo a todos los defensores del modelo nuevo keynesiano, sí se puede calcular la tasa natural de interés y sí se puede calcular el producto potencial, porque aquí hay dos variables que se vuelven dos supuestos, que son los dos pilares de este modelo. Si esas dos variables no existen, el modelo no existe. Si esas dos variables existen, el modelo existe. Entonces, nosotros vamos a la iglesia y ahí rezamos porque Dios existe, ¿no? Ese es el supuesto, que hay un ser todopoderoso ahí en el cielo que nos ve y Él escucha nuestros rezos. Por eso vamos a la iglesia, porque suponemos que existe. No lo podemos calcular, no podemos saber si existe o no existe, pero si nosotros creemos que existe, entonces mi modelo funciona. Pero si yo ya no creo que existe, el modelo ya no funciona. Aquí pasa algo parecido, aquí pasa algo parecido. La tasa natural y el producto potencial hacen las veces de Dios, ¿no? Es decir, si tú demuestras de alguna manera, empírica, tal vez estadísticamente, y crees que existe, pues el modelo se sostiene. Si tú pones en duda que existe, entonces el modelo se viene abajo, porque esos son los dos grandes pilares y es la gran crítica post-keynesiana que hay hacia este modelo. Ya en el semestre no nos va a dar tiempo de ver la crítica post-keynesiana, no alcanza, pero reitero la invitación a los que se sumen a temas selectos de macro, ahí sí veremos la crítica post-keynesiana, ¿no? Así es, Austin, es correcto. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace en ese sentido? Bueno, igual estadísticamente, digo, todos los que se sumen a temas selectos y si no aquí tal vez en otros cursos, eh, vamos a ver ahí cómo es que se calcula una tasa natural. ¿Cómo se calcula una tasa natural? ¿Cómo se calcula un producto potencial? Para eso sueles utilizar algo que se llama filtros en la modelación estadística econométrica, utilizas un filtro. Entonces, normalmente lo que hace el filtro es lo siguiente. Déjenme eh, mostrarles esto, cómo sería. Si tú tuvieras esta información, si esto está así, y por acá tenemos otro eje. Vamos a pensar que sea aquí el producto y es el tiempo. Aquí abajo lo que estoy midiendo es el tiempo. Ahora, el producto tal vez se va a comportar de esta manera. Vamos a pensar que se comporta de esta forma, ¿no? Se comporta así. Bueno, ya exageré ahí un poco, ya se me pasó la mano. Pero bueno, la idea es la siguiente. Tú cuando sacas un filtro, lo que haces es sacar la tendencia. Y cuando sacas la tendencia, le estás quitando, valga la expresión, lo que no sirve a la serie, por eso se llama filtro, porque lo que haces es algo así. Tú obtienes esto, y como ven por ahí, digo, mágicamente se ha creado esto. O sea, aparecen ahí ciertos puntos, que esos puntos son lo que le da vida a la serie previa que vi. Pero esto otro que yo estoy trazando, eso es mi filtro. Entonces, lo que estoy sacando es la serie. Y el principio para derivar tu producto potencial o tu tasa natural de interés es esto, obtener la tendencia y la diferencia que hay entre esa tendencia y el observado es la brecha del producto. O sea, esta tendencia sería mi producto potencial
y lo de abajo sería producto observado, y aquí estaríamos por abajo del producto potencial. En estos puntos de acá arriba estaríamos por encima del producto potencial. Entonces, aquí habría una caída en la inflación, aquí arriba habría un aumento en la inflación. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Bueno, las desventajas son claras porque tú al trabajar con esa tendencia, con ese filtro, entonces significa lo siguiente. Significa, vamos a pensar que hay una situación de crisis. Como hay una crisis, como ahora va a ocurrir, pues entonces se te cae tu economía y después tal vez vuelva a crecer y a lo mejor pues ya no regresa a ese otro punto, al menos no tan rápido, como ocurrió en la crisis de 2008-2009. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, si vuelves a aplicar tu filtro, ahora va a ser tal vez algo así. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que el producto potencial o la tasa natural de interés, la cualquiera de las dos tiene la misma lógica, disminuyeron, disminuyeron. Estadísticamente tiene una justificación eso y ok, puede decir que sí está bien, es decir, tú puedes justificar que Dios existe porque está en la Biblia, ahí en la Biblia se dice que está. Y bueno, ok, si aceptas eso, pues sí. Entonces, si aceptas estadísticamente que esto está bien, pues ok, ahí está el producto potencial. Pero luego tenemos que cuestionarnos eso, cómo se traduce a la economía real, a lo que ya está en la calle, al consumidor, a la empresa, al gobierno, etc. Que caiga el producto potencial significa entonces que hay una menor capacidad de tu economía para producir. ¿Y eso por qué ocurriría? Pues ocurriría porque las empresas a lo mejor cerraron, porque hay gente que ya no sabe, ya no podría incorporarse al mercado laboral porque ya desconoce las nuevas formas de cómo produce la economía y porque hay muchas máquinas y muchos recursos que ya no serían útiles para producir. Tal vez cuando se da una situación de crisis, las empresas cierran, sí puedes disminuir tu producto eh, temporal, es decir, hay empresas que están cerradas y ya no puedes producir más, pero no es porque no se pueda, sino es porque de alguna manera esa situación de oferta está contraída, pero todavía hay una demanda que permitiría abrir nuevas empresas y que en algún momento dado otra vez recuperarnos y volver otra vez a regresar a nuestro producto a potencial anterior, lo cual en cierto sentido puede tener lógica. Lo que no podría tener lógica es que antes este punto no te llevaba a inflación y ahora este punto te llevaría a una inflación excesiva. No podría tener lógica, ¿por qué? Porque esta brecha que hay entre la tendencia original y la nueva tendencia que estoy trazando también significa que hay recursos ociosos. O sea, no es que ya no sea posible producir más porque no es que estemos al tope, sino que no es posible producir más porque a lo mejor por ahora pues hay empresas cerradas, pero si hay más demanda, se puede expandir la oferta. O sea, podríamos ir al mercado financiero, pedir crédito y producir. Podría el gobierno aumentar la política fiscal, invertir y producir. No es que ya estemos en pleno empleo, sino es que hay recursos ociosos, que son dos cosas diferentes. Y bueno, ahí es donde está esta crítica post-keynesiana del por qué entonces este modelo puede no sostenerse. Y lo que me preguntas tiene pues mucho sentido, mucha razón de ser, que bueno, ¿cómo se puede calcular esto si no existe esa tasa natural? Y te digo, ahí agrego, no existe el producto potencial, pero bueno, estadísticamente se puede calcular y se calcula, y tal es el hecho de que así funcionan las economías en el mundo, ¿no? En el mundo muchos pues creen en esto y así es, como así también funciona la religión en el mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la tasa de interés de mercado es igual a la natural, más la inflación observada, más la preferencia del Banco Central que multiplica la brecha, más la alfa, que es la elasticidad del producto, de la inflación al producto, y la tasa de crecimiento del producto respecto al potencial. Supongamos que tu tasa natural, ya que la calculaste con aquellos filtros que dije, es del 2%. Y después vamos a pensar que tú tienes un doble objetivo, por lo tanto, tal vez pensaríamos en que
Como me preguntaba alguien la vez pasada que si podrían valer 0.5 cada uno, sí, claro. Aquí sería 0.5 de beta y sería 0.5 de alfa. En este caso, pues, tiene un doble peso igual. Y vamos a pensar que tu inflación meta sea del 2% y que tu crecimiento sea del 2 también. Y en el otro ejemplo, pensemos que si quisiéramos una tasa de inflación del 2% con pleno empleo, la tasa de interés debería ser la siguiente. La tasa natural más la inflación observada, que fue del 2%, o sea, es la inflación que se da con pleno empleo es del 2%, más 0.5 que multiplica a la inflación observada 2% menos la meta 2%, más 0.5 que multiplica a la tasa de crecimiento del producto. Pero como el producto está en pleno empleo, está sobre su producto potencial, entonces, en realidad, aquí no creció nada. Por lo tanto, esto vale cero. Como esto vale cero, por esto cero, ya solamente queda el resto. 2 menos 2, 0, por 0.5, 0. Así es que la tasa de interés sería la natural más la inflación observada, que sería una tasa de interés del 4%. Si ahora pensáramos en una inflación del 5% y que la inflación observada fuera del 5% y tuviéramos una meta del 2% y el PIB estuviera 1% arriba del potencial, entonces tendríamos lo siguiente. 2, la natural, 5 que fue la observada, 0.5, los mismos parámetros de alfa y beta, 5 que fue la observada, 2 que es la meta de inflación, y dijimos que el PIB solamente creció 1 por arriba del potencial. Así es que resolviendo esto, encontramos que la tasa de interés debería estar 9, debería ser del 9%. Es decir, la tasa de inflación al estar 3 puntos arriba de la meta, te obliga a que subas tu tasa de interés 5% respecto a la que tenías cuando te encontrabas sobre la meta. Y así es como funciona la regla de Taylor. Entonces, tú necesitas aquí calcular cuál es la elasticidad de estos parámetros para efectos de poder determinar cuál sería la tasa de interés de mercado. En una economía abierta, a esta regla de Taylor se le suele agregar una variable de tipo de cambio. Sería un alfa 1, un alfa 2, que va a multiplicar al tipo de cambio, porque el tipo de cambio se vuelve una variable muy importante en el mecanismo de transmisión de la inflación, sobre todo para países que son economía abierta y son altamente importadores de insumos importados. Cuando tú no eres un país importador de insumos, no es importador de insumos, esta regla puede operar bien. Pero cuando tú eres un importador de insumos, necesitas tener aquí forzosamente una variable más, que es el tipo de cambio. Cuando tú estás en una situación así de una economía abierta donde estás importando muchos insumos, también se mueve la curva de Phillips, pues ahora esta curva de Phillips le agregaríamos también alfa 1 más alfa 2 que multiplica al tipo de cambio, ¿no? Esa sería la diferencia con una economía cerrada y una economía abierta. La tasa de interés del extranjero también puede mover aquí la regla de Taylor, ¿no? Sobre todo en una economía como la mexicana. ¿Qué opinan? ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien, ok, bueno, a ver, vamos a realizar un cuestionario antes de cerrar ya con el tema. El cuestionario sería el siguiente. De que
En parte sí, Fernanda. O sea, el hecho de que la tasa de Estados Unidos sea cero le da un margen a México para bajar la tasa. Y bajar la tasa eh, lo que hace es que la idea es como comentamos la vez pasada, abaratar el crédito y entonces que se reactive la economía, ¿no? Pero el tema de los capitales que se muevan entre un país y otro es muy importante porque tú cuando enfrentas una salida de capitales, te deprecia eso mucho tu moneda. Y cuando te deprecia tu moneda, si tú eres un importador de materias primas, pues te encarece las materias primas. Y al ocurrir eso, viene la inflación. Y al darse la inflación, pues te sales de tu meta y tienes que subir la tasa de interés y bueno, todo lo que hemos visto y remataremos las siguientes sesiones. El hecho de que Estados Unidos haya llevado su tasa a cero y mejor México la tuviera pues, todavía en 6 y cacho, le daba un margen para, o le da todavía para bajarla y estar todavía arriba, muy arriba de Estados Unidos y que entonces los capitales, el ahorro externo, encuentre la posibilidad de venir a México y tener un rendimiento real positivo. Porque si se va a Estados Unidos ya no va a tener rendimiento. Así es que puede venir a México y México le va a dar un rendimiento. Pero México dice, bueno, ¿yo por qué te voy a dar un rendimiento del 6 si antes estaba dando a lo mejor un rendimiento del 4 o del 3? Es decir, si antes Estados Unidos la tenía en 2 y México la tenía en 7, bueno, déjame ser menos exagerado, la tenía en 6, te estaba dando un rendimiento de 4. Entonces, Estados Unidos se va a 0 y México la sigue teniendo en 6. Entonces, le está pagando un rendimiento de 6. Así es que, ¿qué es lo que hace el Banco Central de México? Reduce el margen 2 puntos para seguirle dando el mismo rendimiento, el mismo spread de 4, pero que ya no le cueste tanto al país, sino que ahora bajo la tasa de interés. Por eso es que se da esa posibilidad de seguir bajando la tasa sin que se vaya, sin que se tengan que ir capitales. Las clases de monetaria, Maite, ¿hasta cuándo se van a extender? Según mis planes, se extenderían hasta el próximo martes, tal vez jueves. La siguiente semana estaríamos terminando ya. Ya depende de ustedes. De entrada, el martes estaríamos cerrando, pero depende de ustedes. Si ustedes a lo mejor quieren que profundicemos en algo, profundizamos y nos vemos al jueves. Sí, vamos a hacer algún examen, ya veremos cómo los evaluamos, como la anterior vez. Ya de ahí pues van a venir las evaluaciones. De nada. Bueno, a ver, entonces, continuamos con el cuestionario. El cuestionario, entonces, dice lo siguiente. Las diferencias entre una curva de Phillips con expectativas adaptativas y racionales y también ahora es no. Siguiente. Aquí es alfa, ¿eh?
Bueno, sí saben leer griego, ¿no? Ok, si a alguien no le gusta, aquí está. Ahí está, eso es lo que tienen que hacer. ¿Alguna duda respecto a esto? Son subíndices, ¿no? Alfa 1, alfa 2 son subíndices. Digo, aquí no veo dónde se pueden meter, pero son subíndices. Alfa 1 y alfa 2 que multiplican a teta. Teta es el tipo de cambio. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta con el cuestionario? ¿Para cuándo es? Que sea para máximo el martes siguiente, antes de iniciar clase. No está tan difícil, Austin, pero con esto van a amarrar algunos conceptos, ¿no? Falta por ahí algunas preguntas, pero bueno, con esto vamos empezando. ¿Puedo decir mi pregunta del ensayo? ¿Cómo que puedo decir? Bueno, pues sí. A ver. Ah, ok, si tienes una... Ok, a ver, Andrea, adelante. Es que yo tengo una duda. Si la pregunta del ensayo para los 2 puntos es de acuerdo a la visión del Banco de México, ¿por qué un aumento en los salarios es inflacionario? Y bueno, ya leí los dos lecturas que están en su portal y pues si el ensayo es con base en la visión del Banco de México, es como totalmente contraria a la que usted plantea dentro de sus lecturas. Entonces, o sea, bueno, una es como, cómo, o sea, de qué nos puede servir sus lecturas para decir la visión del Banco de México, o dentro del ensayo también tenemos que poner como nuestro criterio, nuestro punto de vista, bajo pues un poco los planteamientos que usted pues plasma dentro de las lecturas. Esa era mi pregunta. Ok, bueno, las lecturas les sirven para tener el marco teórico, ¿no? Tener el contexto, que es esto que acabamos de explicar, porque ahí se habla de cómo funciona el modelo de tres ecuaciones. En las dos se expone eso, ¿no? Una economía abierta y una economía cerrada. Sí, en las conclusiones, desde luego, digo todo lo contrario, que no tiene por qué ser inflacionario, pero te puede ayudar sobre todo para que le des el marco teórico al ensayo. Porque en efecto, como bien apuntas también, de acuerdo a la visión del Banco de México, hay razones importantes para pensar que un aumento en el salario sea inflacionario. Ya la otra parte ya la dejo a su creatividad, es decir, si ustedes quieren complementar, utilizar sus argumentos alternos, si se quieren dejar centrar solamente en responder a la pregunta, no sé, eso ya lo dejo abierto a la creatividad de cada uno, pero el objetivo de hacer esas lecturas es para tener este marco teórico. Ese es principalmente el objetivo. Desde luego, como apunta también ahí Reina, no hay que olvidar que hay que revisar las minutas de la CONASAMI, que en las minutas el Banco de México expone el por qué cree que no deben de subir los salarios. Bien, bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. El ensayo, no recuerdo. Reina, ¿tú tienes por ahí el dato? Tal vez sí, Maite, lo estoy analizando seriamente, pero ya les comentaré. Ah, para el 4 de junio, para el jueves 4 de junio es el ensayo, ok. ¿Algún otro tema, duda? Les comento un último punto, igual para que se lo hagan extensivo, si conocen algún compañero que por alguna razón no se pudo conectar o no quiso o lo que sea, que la que en dado caso que alguien no quiera ser evaluado o les digo no quiso no entró en clases, no entró a las clases porque no podía o cualquier situación, tiene derecho a dar de baja la materia y si la da de baja
no se le contaría como si se hubiera inscrito nunca. Es decir, saben ustedes que tienen por reglamento derecho a cursar de manera ordinaria 2 veces la misma materia. Si no la pasan, ya tienen que hacerla en extra. Entonces, si esta persona no la cursa, no se le contaría como que si lo hubiera cursado, aunque no se le va a poner ni NP nada, o sea, simplemente no la cursó. Así es que puede volver a inscribirse y no habría ningún problema. Solamente lo comento para aquellos que les digo, por alguna razón a lo mejor no se sienten en condiciones de ser evaluados, tengan en cuenta esa posibilidad. Si no, sobre todo los que han estado trabajando y han estado en las actividades, pues yo creo que no van a tener ningún problema en aprobar la asignatura. Pero si ustedes tienen contacto con alguien más, de qué razón no se ha podido conectar, denle igual esa posibilidad y desde luego antes de tomar una decisión pues me puede contactar y ver la manera de cómo podemos llevar a mejor puerto esta situación. El ensayo se puede hacer en parejas, no recuerdo, Reina, ¿comentamos eso? Ok, bueno, está bien, confío en que en efecto así haya sido, en su buena fe y en el pueblo sabio, ¿no? Entonces, está bien, dejémoslo en pareja si es que así lo están trabajando, no hay problema. ¿Cómo será el examen final? No te puedo decir todavía, Fernanda, no lo he diseñado, estoy pensando ver qué voy a hacer, si lo vamos a hacer como lo hicimos de estas veces, de que sea un ensayo o va a ser manual o qué va a pasar. No sé, dame oportunidad para reflexionar y ver de qué manera los puedo evaluar. Pero no piensen en el examen final, piensen en pasar de manera ordinaria, estoy seguro que todos aquellos que han estado trabajando van a pasar de buena manera, ¿no? Ya en el peor de los casos ya vemos qué se hace con el final, pero por ahora pensemos primero en pasarlo de manera ordinaria. De confusión múltiple ya es una alternativa siempre. La otra puede ser también puede ser un examen oral, no vía Zoom. Esa también se antoja bastante interesante esa posibilidad. Pero ya veremos después sobre el tema del examen. O 10 para todos, o 5 para todos también. O sea, podemos estar en uno y en otro extremo, ¿no? Recuerden que yo me alimento de cada uno de ustedes que reprueben, entonces esto reprobar a alguien. Bueno, pues no nos vayamos al final, no nos vayamos al final, con que pasen de manera parcial es suficiente. Ok, bueno, está bien. Pues no creo que sea buen argumento, Maite. Ok, interesantes sus argumentos, pero no sé si sean los más óptimos por ahora. Pero está bien. Lo dejamos entonces hasta aquí. Ahí tienen ya su actividad y evaluamos después el tema del final. Por ahora no piensen en el final, primero hagan las actividades, hagamos el segundo parcial y les aseguro que la mayoría va a aprobar después del segundo parcial. Bueno, pues el mercado los acompañe y los veo el siguiente martes.